comparto con vosotros una cita de Peter Drucker que dice: planificar no es pensar hoy en las decisiones que tomaré en el futuro, que tomaré mañana, sino pensar en el futuro de las decisiones que tome hoy. Y yo creo que es una definición muy exacta que pone de manifiesto que muchas veces pensamos en cosas que ya haré, ¿no? Tengo que, en este caso, pues tengo que pensar qué haré con la casa, con los fondos, con mis bienes en general, haré testamento, y a veces ese haré lo diferimos al futuro y ese futuro pues parece que nunca llega, ¿no? Siempre soy. Y realmente planificar tiene mucho más de lo que dice Peter Drucker, que es pensar que las decisiones que tome hoy tendrán consecuencias en el futuro y pensar si las consecuencias de ese futuro encajan con lo que quiero. De hecho, podemos añadir que no solo es pensar en el futuro de las decisiones que tome hoy, sino también de las que no tome. Porque no tomar decisiones, no decidir, es otra forma de decidir. Y en el ámbito que hoy nos ocupa, el no tomar decisiones también tiene consecuencias. El no decidir hacer un testamento, por ejemplo, también tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque hay alguien que ya ha tomado esa decisión por ti, que es el legislador. Es decir, la normativa que sea de aplicación ya ha tomado una decisión respecto a qué va a pasar con los bienes y derechos de cualquier persona que no tome decisiones activamente, es decir, que no haga testamento. En definitiva, esto lo que nos permite es participar activamente de ese futuro cuando tomamos decisiones. Porque si no las tomamos, participamos también, pero de forma más pasiva, puesto que ya las han tomado por nosotros. Aquí podríamos parafrasear un poco a Hamlet y decir algo así como: decidir o no decidir es la cuestión. Esta es la cuestión importante. Y ser conscientes de que en ambos casos hay consecuencias en un futuro respecto a nuestros bienes y derechos y, sobre todo, a personas concretas y en muchas ocasiones a las relaciones que entre esas personas se generan, que debemos ser muy conscientes y valorar. Esto significa que vamos a hablar de futuro, de ese futuro en el que ya no estaremos, pero que queremos de una manera u otra dar forma, al menos en una parte, y eso lo hacemos a través de las decisiones que tomamos hoy, o de las no decisiones, como decimos, de lo que decidimos o de lo que no decidimos, pero eso tiene consecuencias en ese futuro. Y vamos a hablar también de que es necesario, para tomar esas decisiones, tener información, tener conocimiento, ser conocedores de los diferentes aspectos que pueden afectar a estas cuestiones. Por eso nos atrevemos a definir o a decir que planificar la sucesión pues es tomar hoy decisiones informadas sobre ese destino futuro de nuestros bienes y derechos, o no tomarlas, como decimos, pero siendo conscientes de las consecuencias. Para ello, aquí hemos dividido, digamos, lo que pueda ser la planificación sucesoria en dos grandes fases, ligado a lo que acabamos de decir. Una fase de información, en la que adquirimos la información, adquirimos el conocimiento, nos nutrimos de esa información para valorar y, en la segunda fase, tomar decisiones. Este va a ser un poco el hilo conductor, ¿no? El hilo conductor que nos va a llevar a lo largo de esta webinar. Y todo esto comienza haciéndonos una pregunta, y es: ¿qué es lo que tengo? ¿Cuáles son los bienes y derechos que tengo que en algún momento, cuando yo no esté, pasarán a formar parte del patrimonio de otra persona? Es decir, ¿cuál es mi patrimonio? Esto empieza parándonos a pensar y a conocer la estructura de nuestro patrimonio. ¿Qué es lo que tenemos? Inmediatamente después, la pregunta tiene que ser, ¿vale? ¿Y qué puedo hacer con ese patrimonio? Es decir, ¿cuál es mi capacidad para tomar decisiones? ¿Tengo capacidad absoluta para decidir qué quiero que pase con esos bienes y esos derechos cuando yo no esté? ¿O hay ciertas limitaciones en mi capacidad para decidir qué tengo que tener en cuenta, que no puedo soslayar? Me refiero básicamente a limitaciones que puedan provenir desde el punto de vista del derecho civil, en el ámbito de la libertad de testar, las legítimas, la libertad que me pueden ofrecer determinados productos que no están dentro de la masa hereditaria.
Esto es lo segundo que tengo que tener en cuenta. ¿Cuál es el alcance de mi libertad para tomar decisiones? ¿Cuál es mi capacidad para poder tomar decisiones? Una tercera fase, una vez que sé lo que tengo, ¿vale? Cuál es su composición y cuál es mi capacidad para tomar esas decisiones. Otra cosa importante en cualquier planificación sucesoria es conocer cuál es el impacto fiscal que esas decisiones pueden tener. Perdón. ¿Cuál es el impacto fiscal? ¿En qué impuestos pueden presentarse implicaciones fiscales? En un estado como el nuestro, de una elevada descentralización, pues también tengo que tener en cuenta dónde se van a producir esos impactos, desde el punto de vista de si va a afectar a la legislación de normativa estatal o de normativa de comunidad autónoma o de normativa municipal. Y en definitiva, con todo esto podré saber o valorar, al menos de forma aproximada, cuál puede ser la carga impositiva que soporten esas decisiones. De esta forma componemos la fase de información, es decir, con esto tengo la información que desde el punto de vista patrimonial, económico, civil y fiscal me permitirá valorar lo que quiero hacer con mis bienes y derechos. Me permitirá saber si tengo que decidir y qué decisiones tomar o si no decido, ¿por qué? Porque, por ejemplo, pues las previsiones que la normativa civil realiza como opción por defecto para quien no decide, es decir, lo que la normativa civil ya tiene previsto para quien no hace testamento, por ejemplo, es decir, la sucesión que se denomina intestada, pues ya me va bien. Entonces no hace falta que decida nada, pero lo habré hecho de forma consciente. Esta segunda parte, el núcleo, es realmente la toma de decisiones. En este momento estoy preparado para tomar decisiones de a quién quiero dejarle mis bienes y derechos, quién quiero que me herede, me suceda, sea legatario, ¿vale? ¿Qué bienes y qué derechos quiero dejar a cada persona? ¿Vale? ¿Cuánto quiero dejar a cada persona? ¿De qué manera? ¿Cómo quiero hacerlo? Si a través de un legado, como un heredero universal, a través de un seguro, de un plan de pensiones, si quiero condicionar en la medida que pueda alguna o una parte de mi herencia. Este es el momento de tomar esas decisiones y es un momento además importante en el que tener en cuenta que esto va a determinar una parte del futuro de esas personas y, como decía antes, de las relaciones que entre ellas se puedan establecer, porque no nos olvidemos, y hay que ser realistas, que el momento de la sucesión de una persona, pues con carácter general, provoca cuando menos tensiones, si no fricciones, entre los posibles llamados a heredar. Con lo cual, cuanto más atado esté todo, menos riesgo de que esto se produzca. Una vez que tengo las decisiones tomadas, que sé lo que quiero hacer con mis bienes y derechos, pues lo que toca, lo que procede, lo que continúa es documentarlo, dejar constancia documental, fundamentalmente a través del testamento, a través del otorgamiento de mis voluntades a través del testamento. O en el caso de determinados productos, como son los seguros o los planes de pensiones, por ejemplo, pues la designación de beneficiarios. ¿Por qué tienen este matiz o esta diferencia? Porque, como vamos a ver inmediatamente, no son productos que estén dentro de la herencia como tal, de la masa hereditaria, sino que van por una vía alternativa y tienen su propio cauce. ¿Y podríamos decir que aquí se acaba la planificación sucesoria, la planificación de la herencia? Pues no, porque como en cualquier planificación, esta será la foto de mi situación y de mis deseos actuales. Pero con el paso del tiempo puede haber circunstancias externas, internas, personales, económicas, fiscales, que cambien y que al cambiar hagan también que cambien mis propias decisiones, mi propio enfoque, mis propios pues objetivos, deseos, etcétera, con lo cual se hace necesaria la revisión, una revisión de esas decisiones acorde a los cambios de las circunstancias que con el paso del tiempo se pueden producir. Esto es un poco lo que vamos a trabajar en los 40 minutos que tenemos por delante, donde vamos a intentar facilitar, como decía, ese marco amplio en el que cada uno de nosotros se pueda parar a pensar qué cosas debería tener en cuenta a la hora de planificar su sucesión. Y por último quiero añadir aquí una cuestión, y es que planificar la sucesión no es algo de ricos, por decirlo de una manera, no es un concepto que me guste y hoy, estos días en la televisión se habla mucho de esto, ¿no? Es un concepto muy relativo, pero no es algo que deba ser exclusivo de personas con mucho patrimonio. No, esto debería hacerlo cualquier persona, tenga los bienes o derechos que tenga, ¿vale? Pararse a pensar en todas estas cuestiones
debería ser independiente del nivel de patrimonio que cada uno tenga. Vamos a ver, en primer lugar, cuando decimos que el inicio de este proceso empieza con el planteamiento de qué es lo que tengo, ¿no? De conocer con detalle cuál es la composición de mi patrimonio y, en la medida de lo posible, una aproximación a esa valoración. Esto significa que deberíamos iniciar con un listado de bienes y derechos, de los bienes y derechos con contenido económico que tengo. Y aquí hay una cuestión que que resulta importante. Y es que en el caso de las personas casadas, hay que tener en consideración el régimen económico matrimonial. Porque el régimen económico matrimonial, en el momento del fallecimiento, se disolverá. Y al disolverse, asignará bienes y derechos concretos a cada uno de los cónyuges. Al cónyuge fallecido, en consecuencia de su herencia, y al cónyuge sobreviviente en su patrimonio. Con lo cual debemos saber cuáles son las consecuencias del régimen económico matrimonial que a cada uno de nosotros se nos aplica. En nuestro país tenemos básicamente el régimen de gananciales y el de separación de bienes, aunque hay un tercer régimen de participación en beneficios que no es muy usado, pero que tiene consecuencias distintas. El régimen de separación de bienes está vigente como opción por defecto en Cataluña y en Baleares, pues los cónyuges tienen separados sus patrimonios, ¿no? Como su propio nombre indica, ¿no? Con lo cual no hay bienes comunes por razón del matrimonio, con lo cual ahí no hay una disolución que implique cambio de titularidades de bienes, pero es muy diferente en el ámbito de aquellos territorios donde aplica como opción por defecto el régimen económico el régimen económico de gananciales, donde dentro del matrimonio hay unos bienes que tienen la consideración de gananciales y eso significa que son a medias por mitad de los dos cónyuges, y hay otros bienes que sí que son privativos, que son exclusivos de cada uno de los cónyuges. Bueno, aquí básicamente los que tenemos son los que se tenían antes de casarse en gananciales y los que se hayan podido adquirir por herencia o donación, y con carácter general el resto de bienes adquiridos fruto de nuestro trabajo o de los rendimientos derivados, incluso de los bienes privativos, pues se configuran como gananciales. Más allá de estos detalles, que será una cuestión de las que tengamos que valorar y en su caso igual informarnos mejor, tenemos que tener en cuenta que lo primero que tendremos que hacer es, de los bienes que ahora tengo, si algunos son gananciales, tendré que considerar que solo la mitad estarán en mi herencia, solo la mitad están en mi patrimonio. Luego tendremos que hacer una aproximación a la valoración de los bienes, porque al final la herencia y el reparto que se haga será o tendrá una visión de valor en su conjunto, cuando tengamos que repartir entre diferentes personas, entre herederos y sobre todo cuando hablemos de herederos forzosos o legitimarios, ¿no? Es una visión de valor. Con lo cual tendremos que realizar una valoración de los mismos. Ahí decimos, teniendo en consideración las reglas fiscales, el Código Civil, que es el que, o la normativa civil en general, que es la que aplica en el ámbito de las herencias, más allá de los impuestos que llegarán más tarde, no establece reglas de valoración para los bienes de una herencia, ¿vale? Lo que ocurre es que, como los impuestos llegarán después, lo normal y lo razonable es aprovechar o utilizar las reglas de valoración de los impuestos para hacer esta valoración de lo que es la masa hereditaria o la herencia en general. Cada vez con más razón, por cuanto la normativa fiscal tiende a utilizar los valores de mercado de los bienes para el cálculo de la carga tributaria, más allá de la dificultad de encontrar un valor de mercado en algunos bienes, como podemos imaginar ocurre en los inmuebles. Sea como fuere, tendremos que hacer esa valoración. Hacíamos ahora mismo referencia a la dificultad de encontrar el valor de mercado en los inmuebles. Supongo que a todos nos suena que ha habido cambios en los últimos años respecto a la valoración de los inmuebles a efectos del impuesto sobre transmisiones o del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Se ha incorporado un concepto que es el valor de referencia catastral, que quiere encontrar o quiere ser esa referencia del valor de mercado, ¿vale? En el impuesto sobre patrimonio, pues tenemos otra regla de valoración que es un tanto diferente, es decir, que puede haber matices en el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, la valoración del inmueble es otra valoración, puesto que bebe de la del impuesto sobre bienes inmuebles, del IBI
y esto deriva del valor catastral, no del valor de referencia catastral, que es el nuevo, sino el valor catastral de toda la vida. No es el objeto entrar en más, simplemente decir que este punto de la valoración de los bienes y derechos pues tiene su importancia, y en los inmuebles pues un poquito más de complicación que en otros, como por ejemplo puedan ser unas acciones que se valorarán a valor de mercado de la fecha de fallecimiento. Si son cotizadas será una valoración fácil, si no son cotizadas será más complicada, unos fondos de inversión con el valor liquidativo de ese momento, etc. ¿Qué ocurrirá o qué debe ocurrir después o qué nos debemos plantear después? ¿Qué debemos tener en consideración? Pues que debemos hacernos esta pregunta, y es, ¿estos bienes y derechos se incluyen en la masa hereditaria? Es decir, ¿forman parte de la masa hereditaria? Porque como ya hemos avanzado, hay algunos que no, ¿vale? Los seguros de vida y los planes de pensiones, un poco de forma derivada de la regulación de seguros de vida, no forman parte de la masa hereditaria, están excluidos de la herencia de una persona. La normativa civil, la ley de contrato de seguro, les deja fuera de la masa hereditaria, lo cual conlleva unas consecuencias que tenemos que tener en cuenta y que debemos, en su caso, aprovechar. Entre otras cosas, el hecho de que no estén en la masa hereditaria significa que lo que a continuación vamos a ver respecto a las previsiones de la normativa civil de la masa hereditaria, es decir, del resto de bienes, cuando la normativa civil dice que si, por ejemplo, tienes hijos, pues hay una parte de tus bienes que tienes que dejársela a tus hijos, lo que se conoce como legítimas, pues los seguros de vida tienen sus matices, ¿vale? Los seguros de vida tienen sus matices porque no están dentro de esa masa hereditaria, puedes dejárselo a quien quieras, y luego dependiendo del tipo de seguro, si estamos hablando de seguros de vida ahorro o de seguros de vida riesgo, hay diferencias, pero tú se lo puedes dejar a quien quieras, y eso facilita una serie de cuestiones que podemos comentar después, como la rapidez o la liquidez. Sea como fuere, estos dos productos quedan fuera de la masa hereditaria y tenemos que saber lo que eso significa. Se lo puedo dejar a quien quiera, cosa que con los bienes y derechos que estén dentro de la masa hereditaria, aquí ponemos inmuebles, fondos, acciones, coches, joyas, etc. Ahí tendremos las limitaciones que la normativa civil imponga en el caso de legítimas, que tendremos que dejárselo a quien la normativa civil lo haya previsto. Con lo cual, esa es una primera cuestión a tener en cuenta. Una vez que sabemos qué tenemos, nos tenemos que hacer esta siguiente pregunta: ¿qué puedo hacer con esos bienes y derechos? ¿Cuál es el ámbito de esa libertad? Y lo que tenemos que tener aquí claro es que las diferentes normativas civiles que aplican en nuestro país, porque no es única, es decir, el derecho civil que se aplique en el territorio donde tengas la vecindad civil, puede limitar o condicionar esa capacidad de decidir. Puede condicionar ese destino futuro de los bienes y derechos, con la excepción que acabamos de comentar de los seguros de vida y planes de pensiones, que están excluidos de la masa hereditaria, y en consecuencia tienes esa libertad de decidir a quién se lo dejas, de libertad de decidir, de designar, el beneficiario de esos productos. Esta mayor o menor libertad está relacionada también con el hecho de haber hecho o no haber hecho testamento. Es decir, en nuestro país el hacer testamento evidentemente es un acto de voluntad, es libre. Tú puedes hacer testamento o no hacer. Pero lo que ocurre es que las administraciones públicas necesitan saber qué ocurre con los bienes y derechos de una persona fallecida. Es decir, quién pasa a ostentar la titularidad de los bienes y derechos de una persona cuando fallece. Si la persona que fallece no ha hecho testamento porque estaba en su derecho, pues la normativa civil establece una opción que podemos decir opción por defecto. En caso de que no haya testamento, la opción por defecto es lo que se llama sucesión intestada o ab intestato. Son las normas que recoge la normativa civil. Es decir, la normativa civil dice quién y qué heredará, que se heredará en el caso del fallecimiento de una persona que no haya hecho testamento. Y esto, ¿vale? En el caso de hacer testamento, es decir, en el caso de optar y ejercer ese derecho a hacer un testamento, lo que tenemos que ser conscientes también es que esa misma normativa civil en determinados casos establece restricciones, establece limitaciones a esa capacidad de testar. Es decir,
no te permite que dispongas al 100% libremente sobre el destino de tus bienes, sino que en determinados casos, básicamente, cuando hay hijos o ascendientes o cónyuge, fundamentalmente, puede establecer limitaciones y decir, hay una parte que se lo tienes que dejar a estas personas, hijos, ascendientes, cónyuge, lo que se conoce como legítima. ¿Qué ocurre en nuestro país? Que, como decíamos antes, tiene un amplísimo grado de descentralización en muchos ámbitos, desde luego en el derecho fiscal, y hablaremos ahora mismo del derecho fiscal y de los impuestos, pero también en el ámbito del derecho civil, ¿vale? Veis sobre el mapa, sombreados en azul oscuro, todas aquellas comunidades autónomas donde se aplica el Código Civil español, es decir, que tienen normativa de lo que a veces se denomina como territorio común. Se aplica el Código Civil español. Y las comunidades autónomas que veis sombreadas en un azul más claro, Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares, tienen competencias en el ámbito de derecho civil y en el ámbito concreto de sucesiones, de herencias, con lo cual pueden establecer, y de hecho establecen, normativas diferenciadas respecto a la regulación general del Código Civil español. Con lo cual, dependiendo de en qué comunidad autónoma tenga mi vecindad civil, se me aplicará una normativa u otra. Vamos a ver en el ámbito del Código Civil español, ¿vale?, que si una persona fallece sin testamento, sin haber hecho testamento, el Código Civil dice que sus herederos serán, y por el orden que veis en pantalla, si tiene hijos o descendientes, ¿vale? Si tiene hijos o nietos, serán estos. Si no tiene hijos ni descendientes, es decir, no tiene hijos ni nietos, etcétera, y tiene padres, serán los padres. Y si no tiene hijos ni descendientes, ni tiene padres o ascendientes, y tiene cónyuge, será el cónyuge. Y así veis que acaba, o continúa, mejor dicho, con hermanos, sobrinos, parientes colaterales hasta cuarto grado, ¿vale? Donde están, por ejemplo, los primos hermanos que llamamos, son parientes colaterales de cuarto grado, y el Estado, en último lugar. Esto es lo que se aplica, es decir, esto es quien heredará si la persona no ha hecho testamento. ¿Qué ocurre en Cataluña, por ejemplo? No podemos entrar, ni soy especialista, ni mucho menos en derechos forales y territoriales, pero en Cataluña, que probablemente tengamos más gente conectada en este momento, esto es un poco diferente, porque en Cataluña, en este orden de prelación que dice la normativa civil, este orden de llamamiento a la herencia, los cónyuges heredan antes que los padres o ascendientes. Es decir, en Cataluña, si tienes hijos, sin testamento heredarán los hijos. Pero si no tienes hijos y tienes cónyuge, heredará el cónyuge. Y ocurre también que en Cataluña las parejas, de hecho, gozan de derechos equivalentes al cónyuge, cosa que no ocurre donde aplica el Código Civil. Con lo cual, aquí hay una pequeña, una significativa diferencia en el orden del llamamiento a la herencia y de la posibilidad de heredar en los casos sin testamento. Antes decía que eso de planificar las sucesiones es tomar decisiones o no tomarlas, decidir o no decidir. Cuando una persona, imaginemos, tiene hijos y se lo quiere dejar todo a sus hijos por partes iguales, sin más, pues sin hacer testamento, esto es lo que ocurrirá, con lo cual puede ser que desde ese punto de vista no vea la necesidad de hacer un testamento, pero es consciente, es decir, tiene la información, conoce las consecuencias, le cuadran las consecuencias y decide no hacer nada más, porque la opción por defecto planteada por la normativa civil ya le encaja. Bueno, eso es otra forma de planificar, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando se hace testamento? Una persona, cuando decide hacer testamento, y de acuerdo también a las diferentes normativas, aquí vamos a ver la normativa recogida en el Código Civil español, pues decíamos que en determinados casos hay legítimas, ¿no? Se establecen legítimas para hijos y descendientes, y si no los hay, para padres y ascendientes. Y el cónyuge, y repito que en aquellas comunidades autónomas donde se aplique el Código Civil español, cónyuge es cónyuge, no es pareja de hecho. Otra cosa que hay que valorar a la hora de planificar la sucesión. Si tú estás en un territorio donde se aplica el Código Civil español
y no estás casado, sino simplemente eres pareja de hecho, conviviente de una persona, tienes que valorar cuál quieres que sea la participación en tu herencia de esa persona, porque por defecto o en principio no está dentro de las previsiones del Código Civil, con lo cual, si quieres beneficiarlo de alguna manera, tendrás que hacer un testamento para darle entrada a esa persona que es tu pareja de hecho. Digo, el cónyuge que es cónyuge es usufructuario vitalicio, tiene derecho al usufructo vitalicio de una parte de los bienes de la persona fallecida y los importes y los porcentajes cambian dependiendo si concurre con hijos o con padres o sin hijos y sin padres. Y otra cuestión importante a tener en cuenta es que las causas de desheredación son muy tasadas, es decir, se pueden desheredar a los hijos o a los padres, sí, por causas muy tasadas, que de una manera u otra podemos decir tienen que ser situaciones muy fuertes, por decirlo de una manera. Cuestiones de maltrato, una desatención acreditada, cuestiones muy concretas que hacen que no sea tan sencillo desheredar como decir, mira, te quedas sin herencia. No, no es tan sencillo, sino que hay que demostrar una serie de cuestiones tasadas por el Código Civil. Vamos a ver en el ámbito del Código Civil Español, donde aplica el Código Civil Español, que cuando una persona hace testamento y tiene hijos, vamos a una situación pues bastante habitual, ¿no? Desde el punto de vista cuantitativo, cuando menos, cuando una persona tiene hijos, el Código Civil dice que su herencia, su masa hereditaria, se divide en 3 partes, lo que se llaman 3 tercios. Y la primera parte es lo que se llama el tercio de legítima estricta. Esta se la tienes que dejar a tus hijos. Cuando digo hijos, pueden ser hijos o nietos. Imaginemos que una persona tiene 3 hijos, pero uno de ellos ha fallecido dejando nietos. Pues los nietos ocupan su lugar, ¿vale? Tienen el mismo derecho que tenía su padre o madre fallecido, ¿vale? Entonces, los descendientes en general, ¿vale?, tienen derecho a ese tercio de legítima estricta y debe ser dejado a todos por partes iguales. Por eso es estricta. Luego hay otra tercera parte, que es lo que se llama el tercio de legítima mejorada, porque es una mejora. ¿Y esto qué significa? Que se lo debes dejar a tus hijos o descendientes, pero aquí ya puedes repartirlo como tú consideres. Puedes dejárselo a todos por igual, puedes dejárselo todo a uno solo y a los otros no, a X partes, es decir, aquí puedes hacer lo que tú quieras siempre que es ese tercio de mejora, ese tercio de legítima mejorada, se lo dejes a tus hijos o descendientes. Y veis ahí un asterisco porque en caso de haber cónyuge superviviente, el cónyuge tiene derecho al usufructo vitalicio sobre ese tercio de mejora. Tiene derecho al usufructo vitalicio sobre ese tercio de mejora. Decía antes que la posición de usufructuario del cónyuge, la proporción, el porcentaje, por decirlo de una manera, sobre la herencia depende de si concurre con hijos. Pues si concurre con hijos, es un tercio de la herencia, ¿vale? Si concurre con padres es la mitad y si no concurre con nadie son 2/3 partes. Pero en este caso más habitual, 1/3 parte. Aprovecho para decir que luego cuando llegue el proceso sucesorio, es decir, en el momento en el que tú ya no estés, ¿vale?, los herederos y el cónyuge pueden valorar económicamente ese usufructo, ¿vale?, y liberarlo, ¿vale?, pagarlo y liberarlo. Pero eso ya quedará para más adelante. Y por último está lo que se conoce como el tercio de libre disposición, es decir, la parte de tu herencia que puedes dejar a quien te dé la gana. Libre disposición. Esto es lo que el Código Civil español, en todas las comunidades donde se aplica, establece para las personas que tienen hijos o descendientes. Tienen que respetar esta distribución. ¿Qué ocurre en Cataluña? En Cataluña es un poco diferente, porque el Código Civil catalán, ¿vale?, establece una legítima que alcanza el 25%. El 25% es la legítima que corresponde a hijos y descendientes a partes iguales. Con lo cual, lo que aquí vemos es que la capacidad de disponer, la libre disposición, es significativamente superior, ¿vale? ¿Qué ocurre con el cónyuge en Cataluña? Pues el cónyuge en Cataluña de por sí
de oficio, por decirlo de una manera, no podemos decir que sea legitimario, es decir, no tiene derecho a un usufructo de por sí. Tiene derecho a una parte de la legítima también, que puede llegar hasta el 25%, si demuestra no tener medios propios suficientes para mantenerse. Con lo cual, no es directamente como si es en el Código Civil, pero si el cónyuge no tiene medios propios suficientes para mantenerse, puede tener derecho hasta una cuarta parte también de la herencia. Hemos visto qué tenemos, cómo lo valoramos, mejor dicho, hemos visto que tenemos que ver qué tenemos que entender bien cuáles son las normas de valoración. Sabemos que tenemos diferente capacidad, ¿vale? Si no hacemos testamento hay una previsión de acuerdo a la normativa civil que se nos aplique, si hacemos testamento hay unos límites que tenemos que respetar, si tenemos seguros o planes de pensiones en nuestro patrimonio los podemos designar beneficiarios directamente a quien consideremos y llega el momento de pararnos a pensar qué impactos fiscales puede haber, es decir, qué impuestos pueden tener repercusión, incidencia, impacto en el proceso sucesorio. Y aquí básicamente nos vamos a encontrar que los impactos fiscales que puede soportar una sucesión dependerán de la composición del patrimonio, evidentemente. Si hay inmuebles, si hay planes de pensiones y el resto de bienes, básicamente. Pero esos impactos fiscales se centrarán en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y sé que a alguien le puede llamar la atención y sonar raro, estamos hablando de una sucesión aquí que pinta el IRPF. Veremos inmediatamente qué es planes de pensiones, en el caso de que haya planes de pensiones de la persona fallecida, y puede también tener impacto en el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que en la calle comúnmente conocemos como plusvalía municipal. ¿Por qué? Porque cuando se hereda un bien inmueble hay que declarar la plusvalía municipal. Plusvalía municipal es impuesto local que cuando vendes un inmueble soporta el vendedor, pero cuando heredas un inmueble soporta el heredero, el que adquiere. Bueno, tenemos estos tres impuestos que son los que pueden soportar impactos en el proceso sucesorio. Mejor dicho, pueden impactar en el proceso sucesorio y deberemos tenerlos en cuenta y valorarlos. Recupero el pequeño diagrama que antes hacíamos diferenciando lo que está en la masa hereditaria y lo que no, para ver que los seguros de vida, hemos dicho, no están en la masa hereditaria, ¿vale? Desde el punto de vista de derecho civil, se lo puedo dejar a quien quiera porque no está en la herencia, perfecto. Pero desde el punto de vista de derecho fiscal, tributa y tributa en sucesiones y donaciones. Y cuando digo tributa es que está sometido a declaración en sucesiones y donaciones, porque como ya sabéis, luego dependerá de la comunidad autónoma el que tenga carga o no carga, es decir, que pagues o no pagues, ¿vale? Pero está dentro del ámbito de sucesiones y donaciones. Esto es un poco lo que me refería al comienzo de la charla cuando decíamos que intentamos hacer una visión global que nos permita diferenciar diferentes cuestiones. En ocasiones, mi experiencia dice que se confunde lo que es el derecho civil con el derecho fiscal. Y en los seguros es un ejemplo bastante claro de eso. Una cosa es que no estén en la masa hereditaria y otra cosa es que no tributen. Está dentro de sucesiones y donaciones. ¿Qué ocurre con los planes de pensiones? Que los planes de pensiones tributan el beneficiario. Cuando los cobre, tributarán IRPF. Es decir, los planes de pensiones nunca van a sucesiones y donaciones. Por supuesto que un plan de pensiones, si no, en casos distintos al fallecimiento. Yo tengo un plan de pensiones, cuando yo me jubile y lo cobre, tributaré en IRPF. Lógicamente, lo mismo que en una situación de invalidez, de dependencia, un supuesto de paro de larga duración, de enfermedad grave o a partir del 2025, pues el supuesto de liquidez. Es decir, cuando soy yo mismo el que he aportado al plan y lo cobro, eso es lógico y todos entendemos que está en IRPF. Lo que a veces llama la atención es que si yo me muero y mi plan de pensiones lo cobra mi mujer o mis hijos, pues mi mujer o mis hijos tendrán que declarar en su IRPF mi plan de pensiones cuando lo cobren y solo cuando lo cobren. Por el mero hecho de yo fallecer y que ellos tengan derecho a cobrarlo, no tienen impacto fiscal. Cuando lo cobren, lo tendrán en IRPF. Simplemente por cerrar esta idea, esto deriva del beneficio fiscal que tiene los planes de pensiones, del hecho de que cuando aportamos a un plan de pensiones nos reducimos impuestos en IRPF,
pues después, lo cobre quien lo cobre, el sistema quiere que lo tribute en IRPF. El resto de bienes y derechos de la herencia, el resto de bienes y derechos que compongan mi herencia, los inmuebles, los fondos, las acciones, las joyas, los coches, etcétera, estarán dentro del impuesto sobre sucesiones y donaciones, ¿vale? Dentro del impuesto sobre sucesiones y donaciones. ¿Y qué ocurrirá con los inmuebles? Que además, los inmuebles tendrán que declararse, como decimos, en la plusvalía municipal, en el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Estos son los impactos fiscales principales que una herencia, un proceso sucesorio puede soportar y que tendremos que valorar. Y tendremos que valorar también teniendo en cuenta que los impuestos o la distribución, y estamos en unos días donde está de mucha actualidad, que las competencias normativas en algunos impuestos están distribuidas entre las comunidades autónomas y el Estado, algunas están cedidas, otras compartidas, con lo cual tenemos una estructura donde hay que saber dónde, en qué administración pública radica la capacidad normativa. Dicho de otra manera, si tengo que ver si es la legislación del Estado la que aplicará, para verla y conocer sus consecuencias, tengo que ver si es la comunidad autónoma, si son las dos, o si es el municipio, es decir, a nivel de entes locales, ¿no? Debo conocer qué normativa se aplicará. De otra manera, es conocer dónde se producen esos impactos fiscales. Y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, ¿vale? Cedido en sus competencias fundamentales a las comunidades autónomas, y está de mucha actualidad junto al impuesto sobre patrimonio, ¿no? Pues esto, sabiendo que es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, tendré que mirar la normativa de la comunidad autónoma que sea de aplicación al caso. ¿Y cuál es la normativa, o mejor dicho, la normativa de qué comunidad autónoma será de aplicación en el supuesto de una sucesión? Pues la que corresponda a la comunidad autónoma donde residía el fallecido. Lo que ocurre es que la residencia en el impuesto sobre sucesiones y donaciones tiene una regla concreta para determinarse. Y se entiende, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, se entiende que una persona es residente fiscal en la comunidad autónoma donde haya residido mayor número de días en los 5 años anteriores al fallecimiento. Mayor número de días en los 5 años anteriores al fallecimiento, eso es lo que confiere la residencia fiscal en sucesiones y donaciones, que es distinta a la del IRPF. En el IRPF, que es un impuesto cuyas competencias comparten el Estado y las comunidades autónomas, como hemos podido ver en el telediario de hoy mismo, ¿vale? De estos días, a vueltas con la deflactación de la tarifa del IRPF, si se deflacta la del Estado o si las comunidades autónomas se adelantan y deflactan sus tramos autonómicos, ahí vemos que las dos administraciones tienen competencias. Pues aquí se aplicará la parte estatal, es decir, la parte de la base general, que es donde están los planes de pensiones. La parte estatal pues aplicará a todos igual, con lo cual ahí dará igual donde se produzca el punto de conexión será siempre el Estado. Sin embargo, en la parte autonómica habrá que ver cuál es la residencia fiscal de la persona que tiene que tributar en IRPF. Recordemos que IRPF estaremos hablando de planes de pensiones, ¿vale? Cuando la persona que es beneficiaria de fallecimiento de un plan de pensiones lo cobre, tendrá que tributar en IRPF. Y ahí lo que tendremos que ver es qué comunidad autónoma es de su residencia, ¿vale? Y en el IRPF, la residencia se entiende que es en la comunidad autónoma donde has pasado mayor número de días en el año natural. Mayor número de días en el año natural. Y hay una presunción, juris tantum, de residencia en la comunidad autónoma donde está tu vivienda habitual, o el censo. Pero es una presunción. Pero eso afectará al cobro de planes de pensiones en IRPF y ahí vemos que hay una doble normativa. Tenemos que saber cuál es la tarifa del Estado y cuál es la de la comunidad autónoma. Y evidentemente hay diferencias, o puede haberlas. Y por último, el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que llamamos la plusvalía municipal, pues al ser un impuesto municipal de entes locales, se deberá declarar en el municipio donde radique el bien inmueble que he heredado. Con lo cual habrá que ver el municipio concreto. Además de saber qué impuestos
pueden incidir en el proceso y dónde se producen esos impactos, ¿cuál es la carga tributaria? Pues esto dependerá, ¿no? ¿Por qué? Porque en la plusvalía pues dependerá del municipio donde radique. Con carácter general, la Ley de Haciendas Locales, que es una ley estatal, regula cómo se calcula la base imponible. A los que recordáis, finales del año pasado, fruto de una sentencia del Constitucional, se cambió la ley para calcular la base imponible de la plusvalía y digamos que ahora hay dos opciones. Un cálculo objetivo, ¿vale?, en base a unos coeficientes, y si eso es más elevado que el cálculo real en base al valor de transmisión y el valor de adquisición, pues se aplica el valor real. Sobre esos coeficientes, los municipios aplican un porcentaje, que es máximo el 30%. Y todo sobre la base del valor catastral, el valor que se considera también para el impuesto sobre bienes inmuebles. Tendremos que ver cuál es la plusvalía, cuál es el porcentaje y cuál es el tipo que aplica mi municipio. En el caso del IRPF, pues lo hemos dicho ahora, compartimos en la parte de la base general del IRPF una parte el Estado y otra parte las comunidades autónomas, con lo cual habrá que ver cuál es la conjunción de ambas. Tenemos supuestos en Cataluña, por ejemplo, la suma de ambas tarifas hace que lo que es el tipo último marginal, el tipo más alto, se sitúe en el 50% en este año 2022. Tenemos otros casos como Madrid, donde está en el 45 el máximo, otros casos como Valencia, donde está en el 54 el máximo. Sí que añado que este dato no es suficiente para sacar conclusiones, porque en algunos casos, por ejemplo en Madrid el 45 se empieza a pagar en tramos inferiores, es decir, pagas el 45 antes, cuando llegas, superas determinadas rentas. En Cataluña es más tarde y también en Valencia más tarde. Aún así, evidentemente hay diferencias entre las comunidades autónomas y deberé conocer cuál aplicará en el caso de la persona a que le quiero dejar, en este caso, el plan de pensiones. ¿A quién le quiero dejar el plan de pensiones? Pues en principio pues aplicará la normativa de su residencia. Y en el caso de sucesiones y donaciones, pues aquí dependerá de cada comunidad autónoma, porque todas han legislado al respecto, ¿no? Con lo cual, tendré que conocer cuál es la que aplica en el caso concreto, de acuerdo a este criterio que decíamos, que se aplicará la de la residencia del fallecido. Esto significa que si una persona fallece, por ejemplo, con residencia en Cataluña, en los últimos 5 años ha pasado más días en Cataluña que en cualquier otra comunidad. Con lo cual, la persona fallecida, desde el punto de vista de sucesiones y donaciones, residía en Cataluña. Vale. Pero sus herederos, las personas a que les deja los bienes, unos están en Burgos, otros en Valencia, otros en Murcia y otros en Canarias. Bueno, pero y les deja inmuebles, les deja fondos, les deja acciones. Bueno, pues todos los herederos y sobre todos los bienes aplicarán la legislación de Cataluña, porque en herencias, en sucesiones, lo que se aplica es la de la comunidad autónoma de residencia del fallecido. Digo esto por el asterisco, porque hoy no estamos hablando de donaciones, que es una cuestión que también en el proceso de sucesiones o en la planificación sucesoria debe y puede tenerse en cuenta, pero hoy nos va a quedar al margen, que es la posibilidad de donar, ¿no?, de transmitir bienes en vida, que luego unos se tienen en cuenta la herencia, igual otros no, pero no estamos hablando hoy de donaciones. Sí que creo que es bueno saber que en las donaciones no se aplica este mismo criterio de la comunidad autónoma de residencia del fallecido, entre otras cosas porque no hay ningún fallecido, ¿no? En las donaciones, lo esbozo ya, hay dos reglas especiales. Si la donación es un inmueble, si yo dono un inmueble, es decir, sin morirme, transmito de forma lucrativa, inter vivos, dono un inmueble, se aplica la normativa de la comunidad donde esté el inmueble. Pero eso es una donación de inmuebles. Si lo que se produce es una herencia de inmuebles, los inmuebles en herencia aplican esta norma, la misma que cualquier otro bien. Y luego cualquier donación de otro bien o derecho, dono de dinero, fondos, lo que sea, pues ahí se aplica la normativa de la comunidad autónoma del donatario, de la persona que recibe la donación. Volviendo a sucesiones, veremos y tendremos que aplicar la normativa de la comunidad autónoma que corresponda a esa residencia del fallecido. Y en todas ellas hay diferentes cuestiones a tener en cuenta. Fundamentalmente tendremos que ver las reducciones de base imponible, es decir, una persona puede heredar bienes por valor de 1 millón de euros, pero el impuesto establece reducciones, por ejemplo, IBEX por parentesco. Hay comunidades autónomas que dicen reducción por parentesco de base imponible entre padres, hijos y cónyuge, 1 millón de euros. Pues si una persona hereda 1 millón de euros
y hay una reducción de 1 millón de euros, eso significa que la base sobre la que se aplicará el impuesto es cero. Es una forma de eliminar el impuesto, ¿no? Es una forma de eliminar el impuesto. Lo mismo para la vivienda habitual. Cuando heredas la vivienda habitual de la persona fallecida, hay unos importes que se reducen. Reducir la base imponible no significa más que restar de la base imponible, ¿no? Lo cual significa que tengo que tener en cuenta si tengo mi vivienda habitual, ¿a quién se la quiero dejar? Porque a quien le deje la vivienda habitual va a pagar menos impuestos de que a quien no se la deje, en principio. ¿Por qué? Porque la vivienda habitual tiene una reducción especial que no tienen otros bienes. Lo mismo que la empresa familiar, si cumples determinadas condiciones y tienes exención en el impuesto sobre patrimonio, pues en sucesiones y donaciones, en sucesiones, pues en la legislación del Estado es un 95% de reducción de base imponible y muchas comunidades autónomas lo han elevado hasta el 99%. En Cataluña se mantiene en el 95%, pero algunas otras lo elevan al 99%. Y lo mismo que los seguros, que ya hemos visto que también están en sucesiones. En el Estado, en la legislación del Estado, tiene una reducción de 9.100 y pico euros por cada beneficiario y en Cataluña, por ejemplo, son 25.000 por beneficiario. Después de las reducciones de la base imponible y aplicar el tipo, ¿no? el porcentaje que toque, sucesiones y donaciones también es un impuesto de tarifa progresiva. Empieza en el 7,65 hasta el 34 en la legislación del Estado y en Cataluña es del 7 al 32. Del 7 al 32 o del 7,65 al 34 en el Estado, pero no desde el primer euro. Insisto, tú puedes heredar 1 millón de euros aquí, pero fruto de estas reducciones llegar a tener cero, con lo cual se aplica sobre cero. Pero están los coeficientes multiplicadores después. Cuando aplicas el tipo y tienes una cuota, dependiendo del parentesco y del patrimonio preexistente, puede que pagues más. Es decir, déjame que lo resume de una manera. Las personas con parentesco cercano al fallecido pagan menos que las que hereden si son lejanas. Y las personas que heredan, pero ya tenían un patrimonio elevado antes de heredar, pagan más que las personas que heredan y tenían un patrimonio menos elevado. ¿Vale? Los importes también pues están o pueden depender de las comunidades autónomas. Y por último, habrá que ver si está bonificada la cuota. Hay comunidades autónomas que lo que han elegido, por ejemplo, Andalucía, Madrid, es bonificar la cuota al 99%. Es decir, tú haces la liquidación del impuesto y te sale a pagar lo que sea. Pues de ese lo que sea, el 99% está bonificado. Es una forma de eliminar el impuesto, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, tenemos una bonificación del 99% de la cuota para el cónyuge y para los hijos y parientes cercanos es una bonificación que va descendiendo desde esos porcentajes en función del parentesco. Sea como fuere, todas esas son las cuestiones que tienes que tener en cuenta respecto al impuesto sobre sucesiones en la comunidad autónoma que sea de aplicación. 3 cuestiones hasta aquí que han sido información. ¿Qué tengo y cuánto vale de una manera u otra? ¿Qué puedo hacer con ello? Con los matices de hacer o no hacer testamento y lo que implica el no hacerlo y las capacidades, posibilidades que me facilitan algunos productos como seguros y planes de mayor libertad. ¿Y qué impactos fiscales puede haber fundamentalmente en sucesiones y donaciones? Comunidad autónoma que aplique, en IRPF si tengo planes de pensiones con una parte de comunidad autónoma y otra del Estado y en plusvalía municipal, en impuestos sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana cuando en la herencia vayan inmuebles. En este momento ya tenemos la información, tenemos el conocimiento, tenemos esa capacidad para dar el paso importante en la planificación de la sucesión, que es tomar decisiones. Tenemos la información, es hora de tomar decisiones. Aquí es cuando tenemos que decidir a quién. ¿Quién quiero que me suceda? ¿Cómo quiero que quede, por ejemplo, antes decíamos, ¿no? Mi pareja de hecho o mi cónyuge? En unas comunidades autónomas los cónyuges tienen más derecho de legítima como usufructuarios y en otras menos. ¿Vale? Las parejas de hecho en algunas comunidades autónomas heredan y en otras no. En la legislación del Estado las parejas de hecho fiscalmente, civilmente, cónyuge es cónyuge. Las parejas de hecho no tienen derechos hereditarios en el Código Civil Español, en el Estado. Pero fiscalmente tampoco. En muchas comunidades autónomas, fiscalmente se ha equiparado la situación de las parejas de hecho a las de los cónyuges. Bueno, pues tendré que saber cuál es la situación, o mejor dicho, en la fase anterior sabré cuál es la situación y ver cómo quiero dejar, como el ejemplo del cónyuge, pero por supuesto hijos y demás. O incluso personas que no son
familiares. Hay alguien a quien quiero beneficiar porque tengo una relación especial del tipo que sea con una persona, pues ver qué posibilidades tengo para beneficiarlo en mi proceso de sucesiones. Y cuánto les quiero dejar, ¿no? ¿Qué bienes y cuánto les quiero dejar? Si les quiero, ¿y cómo quiero hacerlo? Si les quiero legar bienes concretos o les quiero dejar como herederos universales, si quiero en alguna medida y en función de algunas cuestiones puedo condicionar algunas cosas, si quiero conseguir que hagan determinadas cosas o puedo condicionar que hagan determinadas cosas para adquirir los bienes, ¿vale? Aquí es el momento de tomar esas decisiones, siendo además plenamente conscientes de que aquí es donde estás en parte definiendo ese futuro, en el que ya no estás el futuro de esas personas o una parte importante del suyo, y que se van a generar relaciones entre ellas en función de este reparto. Aquí la transparencia en ocasiones suele ser buen ayudante, ¿vale? Pero no podemos perder de vista, como antes decíamos, que son momentos que es fácil que se produzcan tensiones, ¿vale? Con lo cual, pues evidentemente tenemos que tener esto en la cabeza a la hora de tomar estas decisiones. Cuando ya las tenemos, es el momento de documentarlas, es el momento de dejar constancia, ¿no? De dejar constancia de esas decisiones, ojo, salvo que lo que está previsto por defecto, es decir, salvo que la sucesión intestada, salvo que lo que prevé el Código Civil o la normativa civil de aplicación, el Código Civil catalán en este caso, la compilación gallega de derecho civil, el derecho aragonés, lo que prevé cuando no hay testamento me encaje. Si me encaja, como decíamos antes, oye, mira, es que lo que prevé la norma civil, yo que tengo hijos y se lo quiero dejar todo a ellos, a mí ya me encaja. Bueno, pues igual ahí no hace falta. Pero en cualquier otro caso hace falta documentarlas a través de testamento, fundamentalmente, otorgar testamento recogiendo nuestras voluntades, o en el caso de los seguros y los planes de pensiones, a través de la designación de beneficiarios, es decir, la designación en la póliza o en las especificaciones del plan de quién queremos que sea nuestro beneficiario. También podemos nombrar beneficiarios de forma proporcional, 50% fulanito, 50% menganita, 2/3 partes, no sé qué. En este último punto de seguros y planes, ahí añadimos que también lo podemos hacer en el testamento. La designación de beneficiarios podemos hacerla en la propia póliza, es decir, comunicándolo directamente a la entidad, ¿vale? O en testamento. En su testamento recoger que queremos que sean beneficiarios de nuestras pólizas tal o de nuestros planes de pensiones, fulanito o menganito. Y una vez documentada, como decíamos antes, no se ha acabado el proceso. Una vez documentado, el proceso no se acaba. ¿Por qué? Porque pueden cambiar las cosas. Porque las decisiones que he tomado hoy, mañana, antes de fallecer, es decir, todo el tiempo que me quede de vida, pueden cambiar las circunstancias externas, internas, personales, fiscales, económicas, del tipo que sea. Con lo cual hay que ser conscientes que las decisiones que hemos tomado hoy y las razones que nos han llevado a hacerlo se pueden ver modificados de acuerdo a estos factores, con lo cual deberemos revisar y actualizar el testamento, las designaciones, el hacer o no hacer, de acuerdo a esos cambios, para que en el caso de que haya que cambiar cosas, las consecuencias sean las que queremos. Pongo algún ejemplo. En ocasiones también, pues cuando una persona hace previsiones a favor del cónyuge, pues hay que ser consciente de que cónyuge es cónyuge y hay personas que igual deciden cesar la convivencia y no se consideran y no dan un paso a la disolución del vínculo matrimonial, con lo cual pueden seguir siendo cónyuges, pero pueden haber rehecho su vida con otras personas y en algún documento, por ejemplo, en una designación de beneficiario, figura como el cónyuge. Bueno, pues tú, aunque vivas con otra persona, como no rompiste el vínculo matrimonial y sigues siendo cónyuge, hubo una cese de convivencia, pues cobrará esta persona anterior, que igual te va bien, pero igual no es lo que querías, si querías que fuese esta otra persona. Pongo ejemplos del día a día, que lo que significa es que tenemos que revisar y actualizar estas decisiones de acuerdo a las circunstancias y el cambio o los cambios que se producen con el paso del tiempo. Todo esto, como decíamos antes, va de planificar, va de tomar hoy decisiones informadas sobre el destino futuro de nuestros bienes y derechos o de no tomarlas, como hemos dicho, pero siendo conscientes, teniendo la información suficiente para valorar esas consecuencias y ver que esas consecuencias encajan en nuestra voluntad. Y con todo esto, ¿qué consigo? ¿No? ¿Qué consigo tomando hoy decisiones informadas para ese futuro en el que yo ya no estaré? ¿No? ¿Qué consigo? Pues consigo, en primer lugar,
decidir al menos una parte de ese futuro, ¿no? Al menos una parte de ese futuro. Es decir, proyectarme e intentar influir en una parte de ese futuro, de acuerdo a mi voluntad. ¿Consigo mantener la armonía y el patrimonio familiar? Al menos reduzco las probabilidades de que la cosa se desborde, ¿no? Reduzco las probabilidades de conflicto, ¿no? O sea, al final queda constancia de mi voluntad, ¿vale? Habrá que ver el respeto, que es un montón de cosas a nivel personal que influirán aquí, pero minimizo los riesgos de enfrentamiento entre herederos y de problemas familiares que pueden acabar en rupturas familiares, ¿no? Facilito también la rapidez del proceso. El proceso va a ir más rápido si está todo atado y bien atado, documentado y bien documentado, y con eso al final significa que mis herederos, las personas que yo quiero que accedan a mis bienes y derechos, mis beneficiarios, mis legatarios, puedan acceder antes a mis bienes y derechos. Es decir, les facilito la rapidez en adquirir esos bienes y derechos. Y además, en alguna ocasión, puedo facilitar también la liquidez con algunos productos, por ejemplo, que se pueden cobrar todavía más rápido porque vayan fuera de la masa hereditaria. Puedo facilitar liquidez que también ayude a pagar parte de los impuestos o llegar a acuerdos entre herederos, en su caso, lo que sea. Pero facilito rapidez y, en buena medida, liquidez. Y, por último, puedo optimizar, en la medida de lo posible, los impactos fiscales que haya en la sucesión. Teniendo esa visión del cuadro global, puedo tomar decisiones que minimicen el impacto fiscal del proceso sucesorio. Todo esto es lo que puedo conseguir, ¿vale?, si me paro a pensar en cómo quiero que sea ese futuro, tomando decisiones hoy que contribuyan a conseguirlo y que cuando menos me permitan, decida o no decida, ser consciente de esas consecuencias. Por mi parte, yo lo dejo aquí. Os agradezco este rato. Como decía Jordi al principio, los que estéis por redes sociales, encantados de seguir o bien en YouTube, a través de mi canal, en LinkedIn o lo que queráis. Y por mi parte quedo a vuestra disposición para cualquier duda o pregunta. Y nada, muchas gracias y mucha suerte.